Buenos días chicos, bienvenidos una vez más al curso de comunicación. El día de hoy trabajaremos el tema de concurrencia vocálica. Bien, iniciemos con la definición de la concurrencia vocálica. Es un fenómeno que ocurre cuando se da el encuentro de dos o más vocales concurrentes o contiguas en una palabra. Es decir, cuando tú observas en una palabra dos o más vocales que están seguidas, ¿ya? O contiguas, estamos hablando entonces de una concurrencia vocálica. Por ejemplo, la palabra meteoro. Aquí observo concurrencia vocálica. ¿Por qué? Hay dos vocales contiguas. ¿Cuáles son? La E y la O. El otro ejemplo dice raudo. Aquí también estamos observando dos vocales contiguas que son la A y la U. ¿Ya? Entonces también se le denomina concurrencia vocálica. Lo mismo sucede en la palabra ay. Aquí estamos observando dos vocales seguidas. ¿Cuáles son? La A y la I. Ahora date cuenta, ¿por qué la letra Y lo estoy considerando como vocal? Porque esta letra al final de una palabra o al final de una sílaba se convierte en vocal I, es decir, lo pronunciamos como tal. Por lo tanto, se considera una vocal. Entonces aquí también hay concurrencia vocálica. Guitarra. También estamos observando aquí dos vocales, que es la U y la I. Pero ahora vayamos, cuando hablamos de sílaba, más que nada nos vamos a fijar en la pronunciación para silabear. ¿Está bien? En la pronunciación. A ver, pronunciamos la palabra guitarra. Entonces me doy cuenta que aquí la vocal U no se está pronunciando. Por lo tanto, como no se pronuncia, no se cuenta. Entonces solamente hay una vocal que es la I. Entonces aquí no hay concurrencia vocálica. Ya date cuenta. Va a haber concurrencia vocálica cuando las vocales se pronuncian. Ahora vamos a lo siguiente. Las vocales abiertas o fuertes son A, E, O, y las vocales cerradas, también denominadas débiles, son la I y la U. Tienes que tener bastante cuidado con esto porque de esto depende el trabajo del día de hoy. Abiertas A, E, O, cerradas I, U. La concurrencia vocálica se divide en dos grupos. ¿Cuáles son? A uno se le denomina grupo homosilábico y al otro grupo heterosilábico. Iniciemos con el primero. ¿A qué nos referimos con grupo homosilábico? Son aquellas vocales que se van a encontrar en una misma sílaba. ¿Ya? Por ejemplo, dos o tres vocales se van a encontrar en una misma sílaba. Dentro de ellos se encuentran los diptongos y los triptongos. Ahora, ¿qué llega a ser un diptongo? También se conoce como grupo homosilábico, es la secuencia de dos vocales dentro de una sílaba. Esta secuencia puede estar constituida por las siguientes. Vamos a ver tres clases de diptongos. ¿Cuáles son? Uno se denomina diptongo creciente, el otro es decreciente y por último hablamos del diptongo homogéneo. Vamos a ver cuál es la diferencia entre estos tres tipos. El diptongo creciente se produce cuando hay una vocal, mira, ten en cuenta aquí, cuando hay una vocal cerrada más una vocal abierta. Es decir, primero va a estar la cerrada y luego la vocal abierta. Por ejemplo, la palabra pueblo. Aquí observo que en esta palabra hay dos vocales concurrentes. ¿Cuáles son? La U y la E. Veamos. La U es vocal cerrada y la E es vocal abierta. Por lo tanto, cumple la regla, ¿no es cierto? Entonces, a esto se le denomina diptongo creciente. Lo mismo sucede en la palabra avión. Observamos dos vocales contiguas. ¿Cuáles son? La I y la O. Aquí nos damos cuenta que la O está llevando tilde, es decir, la vocal fuerte o la vocal abierta, que es la O, lleva tilde. Esto no afecta la formación de diptongos, ¿ya? Entonces nos damos cuenta que la I es cerrada y la A es abierta, cumple la regla. Entonces estas dos vocales van a formar una misma sílaba, ¿ves? Están en una misma sílaba. Ahora el diptongo decreciente va a ser al contrario. Primero va a estar la vocal abierta
y después la vocal cerrada. Por ejemplo, en la palabra laico, observamos dos vocales contiguas que son la A y la I. La A es abierta y la I es cerrada. Entonces hablamos de un diptongo decreciente. Estas dos vocales van a formar una misma sílaba, una sola sílaba van a formar. Ahora la palabra hoy, aquí también estamos observando una vocal abierta que es la O y la I que es vocal cerrada. Recuerda que la Y al final de una palabra o al final de una sílaba se pronuncia como vocal I. Ahora, en esperéis, observamos también dos vocales contiguas que son la E y la I. ¿Ya? En este caso, la vocal abierta lleva tilde, no afecta en nada. La E es abierta y la I es cerrada. Ahora, diptongo homogéneo. ¿Cuándo se produce diptongo homogéneo? Cuando hay dos vocales cerradas. Ojo, estas dos vocales cerradas, ¿cómo van a ser? Van a ser completamente diferentes. ¿Cómo diferentes? Puede estar formado por una vocal I, o si no, una vocal I más una vocal U. O si no, una vocal U más una vocal I. Ya son vocales cerradas diferentes, te das cuenta. Por ejemplo, la palabra diurno. Aquí nos damos cuenta que hay dos vocales seguidas que son la I y la U. La I es cerrada, la U es cerrada, es diptongo homogéneo. ¿Son diferentes las dos vocales? Sí, son diferentes. Lo mismo pasa en lingüística. La U es cerrada y la I también es cerrada. ¿Y qué sucede si la vocal I lleva tilde? No sucede nada, igual se forma diptongo. Ahora pasamos al siguiente, el famoso triptongo. En este caso el triptongo ya no es la unión de dos vocales, sino es la unión de tres vocales en una misma sílaba. ¿Cómo se forma un triptongo? De la siguiente manera. Vocal cerrada, vocal abierta más vocal cerrada. Date cuenta que en el medio de estas tres vocales siempre va a estar la vocal abierta, ¿ya? La vocal abierta siempre se va a encontrar al medio. Por ejemplo, la palabra aguaitar. Aquí estamos observando tres vocales seguidas. ¿Cuáles son? La U, la A y la I. Aquí hay estas tres vocales seguidas. Ahora veamos, en el medio está la abierta, ¿sí? En los dos costados están vocales cerradas, ¿sí? La U es cerrada y la I es cerrada. Entonces estamos hablando de un triptongo. Estas tres vocales forman una misma sílaba, no se pueden separar. En angustiáis también observamos tres vocales seguidas. ¿Cuáles son? I, A, I. Aquí nos damos cuenta que la vocal abierta lleva tilde, no afecta en nada. Y a sus dos costados están las vocales cerradas, que son la I y la otra I. En buey también nos damos cuenta que hay tres vocales seguidas. La U, la E y la I. Ahora, al medio está la vocal abierta E y a los dos costados están las vocales cerradas, ¿ya? Forman una misma sílaba. Entonces, buey tiene una sola sílaba. Es una palabra monosílaba. Vamos a recordar lo siguiente. La Y al final de una sílaba, date cuenta que la Y al final de una sílaba se considerará como vocal I. ¿Ya? Por ejemplo, en buey, la Y está al final, entonces lo considero como una vocal. Ten en cuenta también lo otro, la presencia de la letra H en la concurrencia vocálica por carecer de sonido no impide la formación de hiatos, diptongos y triptongos. Por ejemplo, la palabra prohibido, aquí observamos dos vocales seguidas. ¿Cuáles son estas dos vocales seguidas? A ver, observemos, la O y la I. Pero tú me vas a preguntar, ¿y qué pasa con la H? Date cuenta, yo te dije, al silabear las palabras, ten en cuenta la pronunciación y la H carece de sonido, no se pronuncia. Por tal motivo, al silabearlo, no lo tomes en cuenta, pero sí tienes que escribirlo. ¿Está bien? Entonces, aquí estamos observando dos vocales seguidas. ¿Cuáles son? La O y la I. Estamos hablando de una vocal abierta, que es la O, vocal cerrada, que es la I. Por lo tanto, aquí se formó
el diptongo, ¿ya? Diptongo decreciente, porque primero está la abierta y luego la cerrada. La H ya saben que no se cuenta, porque carece de sonido. Por último, veremos lo que es el grupo heterosilábico. Este grupo va a estar conformado por palabras cuyas vocales contiguas o concurrentes van a formar en este caso sílabas diferentes. Ya ten en cuenta, las vocales ya no van a formar una misma sílaba, sino se van a separar. Dentro de ellos se encuentran el hiato simple y el hiato acentual. Dentro del hiato simple vamos a ver dos casos. Uno se produce cuando hay dos vocales abiertas. Cuando tú observas dos vocales abiertas seguidas, entonces estamos hablando de un hiato simple. Por ejemplo, la palabra aéreo. Aquí estamos viendo dos vocales continuas o contiguas que llega a ser la A y la E. También en la E y en la O. Nos damos cuenta que la A y la E son vocales abiertas. La tilde no impide la formación de hiatos. La E y la O también son vocales abiertas, ¿ya? Ahora, en este caso, ¿qué sucede con estas dos vocales abiertas? Ya no están formando una misma sílaba, sino estas se están llegando a separar en sílabas diferentes. Lo mismo sucede con aorta. Aquí me doy cuenta que hay dos vocales seguidas. ¿Cuáles son? La A y la O. Son vocales abiertas, por lo tanto, estas vocales se van a llegar a separar en sílabas diferentes. Recuerda que cuando la vocal abierta lleva tilde, no afecta en la formación de hiatos. Ahora, el segundo caso, ¿cuándo se da? Cuando hay dos vocales cerradas. Pero ¿cuándo va a haber dos vocales cerradas? En este caso, se va a dar cuando estas dos vocales cerradas van a ser completamente iguales. Si son diferentes, es un diptongo, pero cuando estas dos vocales cerradas son iguales, se va a formar el hiato simple. Por ejemplo, puede ser la vocal I más otra vocal I. O si no, la vocal U más otra vocal U. ¿Ya? Son iguales y son cerradas. Entonces, vemos el ejemplo. Dice tiito. Aquí nos damos cuenta de que hay dos vocales seguidas, que es la I y la otra I, son dos vocales cerradas, son iguales, por lo tanto, estamos hablando de un hiato simple. Entonces, estas dos vocales forman sílabas diferentes, se separan, ya se separan por completo. Lo mismo pasa en chita, ¿ya? Chita y dos vocales cerradas, estas dos vocales son iguales, entonces al silabear, ¿qué va a suceder? Las voy a separar. Ahora, ¿cuándo se produce un hiato acentual? Se produce de la siguiente manera. En este caso va a haber una vocal cerrada, pero esta vocal cerrada tiene que llevar tilde sí o sí, más una vocal abierta, ¿ya? Una vocal cerrada con tilde más una vocal abierta. Por ejemplo, la palabra río. Aquí nos damos cuenta que la palabra río en la palabra río hay dos vocales seguidas, la I y la O. Me percato que la vocal cerrada está tildada y está unida a una vocal abierta. Por lo tanto, están formando hiato acentual y estas dos vocales las separo, formando sílabas diferentes. El segundo caso de hiato acentual, ¿cuándo se da? Cuando hay una vocal abierta más una vocal cerrada. Pero esta cerrada, ¿qué debe llevar? Debe llevar tilde, no te olvides, debe llevar la vocal cerrada tilde. Por ejemplo, la palabra Raúl, observamos dos vocales contiguas. ¿Cuáles son? La A y la U. Me doy cuenta que la A es abierta, la U es cerrada. Como suena más la U, lleva tilde, entonces estamos hablando de un hiato acentual. Lo mismo pasa en la palabra bohío. Bohío llega a ser una cabaña. Entonces aquí observamos la vocal O seguida de la vocal I. Te das cuenta, hay dos vocales seguidas. Recuerda que la H no me interesa, ya no se pronuncia, por lo tanto no lo cuento. Entonces aquí estamos viendo que la O es
abierta y la I es cerrada. Y como la I es tónica, suena más, está con tilde. Por lo tanto, está cumpliendo las reglas del famoso hiato acentual. Bien chicos, ahora vamos a aplicar 3 pasos para poder determinar o identificar el hiato acentual en una palabra. ¿Cuál es el primer paso? Identificar que las vocales concurrentes o contiguas sean completamente diferentes. Ya puede ser que una vocal sea cerrada y la otra abierta, o si no de la otra manera, abierta más cerrada. El segundo paso, ¿cuál es? Es identificar la sílaba tónica, es decir, aquella que suena más. Y al final vamos a reconocer si la vocal cerrada es tónica, es decir, si lleva la mayor fuerza de voz. Y si cumple esta regla, automáticamente la vocal cerrada la voy a llegar a tildar. Por lo tanto, se va a producir el hiato acentual. Veamos el ejemplo para entender mejor. La palabra dice llovía. Primer paso, identificamos las dos vocales seguidas. A ver, ¿dónde están? En la I y en la A. ¿Son diferentes? Sí, una es cerrada y la otra es abierta. Segundo paso, identifique la sílaba tónica. A ver, pronunciamos yo, vi, a. ¿Cuál suena más? La sílaba vi, ¿ve? Yo, vi, a. Me doy cuenta que la vi suena más. Por lo tanto, al silabearlo, lo silabeo de esta manera. Yo, vi, a. Ahora me percato si la vocal cerrada lleva la mayor fuerza de voz o no. A ver, pronunciamos yo, vi, a. O es yo, via. No, te das cuenta entonces cómo aquí la vocal cerrada está llevando la mayor fuerza de voz, automáticamente esta se va a llegar a tildar. Y recuerda, cuando hay una vocal cerrada con tilde más una vocal abierta, se produce el famoso hiato. ¿Qué hiato? El hiato acentual. ¿Ya? De esta manera vas a identificar un hiato acentual. ¿Y qué sucede si la vocal cerrada no llevaría tilde? Si la vocal cerrada no lleva tilde, se produce el famoso diptongo, ¿ya? Para que haya hiato, la cerrada sí o sí tiene que llevar tilde y debe estar acompañada de una vocal abierta. Muy bien, jóvenes, para concluir vamos a realizar 2 ejercicios para que puedas resolver con toda tranquilidad tu práctica. ¿Qué dice el número 1? Palabra que no presenta ningún tipo de diptongo. Entonces vamos a observar en qué palabra no hay diptongo, ¿ya? No hay diptongo. Tú sabes, a ver, recuerda que el diptongo, ¿ya? El diptongo se produce cuando hay 3 tipos de diptongo. El creciente, cuando hay una vocal cerrada más una vocal abierta, ¿ya? O si no al revés, cuando hay una vocal abierta más una vocal cerrada. ¿Y qué sucede cuando la abierta lleva tilde? No me interesa si la vocal abierta lleva tilde, igual se va a formar diptongo. ¿Y qué sucedería si la vocal cerrada lleva tilde? Ahí sí ya no es diptongo. ¿Está bien? Entonces ten bastante cuidado en esto. Cuando la vocal abierta lleva tilde, igual se forma diptongo. En cambio, la cerrada cuando lleva tilde, ya no hay diptongo. ¿Ya? Y por último, el diptongo se produce cuando hay 2 vocales cerradas. Pero estas 2 vocales cerradas deben ser completamente diferentes. Es decir, puede ser la I y la U, o si no, la U acompañada de la I. Veamos, la palabra viático. Observamos que hay 2 vocales seguidas. ¿Cuáles son? La I y la A. La I es cerrada y la A es abierta. ¿Dónde está cerrada más abierta aquí? Entonces sí se produce diptongo. Aquí sí hay diptongo, ¿ya? Pero la vocal abierta lleva tilde. Ya te dije, no interesa si la vocal abierta lleva tilde. Como la abierta es fuerte, cuando lleva tilde igual se convierte en fuerte. Ahora, autores, observamos 2 vocales seguidas, ¿dónde? En la A y en la U. Nos damos cuenta que la A es abierta y la U es cerrada. ¿Es diptongo? Sí, cumple con la segunda regla, diptongo decreciente. Entonces también estamos hablando de un diptongo. Vamos en duerme. ¿Dónde están las vocales contiguas? En la U y en la E.
La U es cerrada y la E es abierta. Entonces, cerrada más abierta forma diptongo creciente. Entonces, si hay diptongo en esta palabra, continuamos con decadencia, donde hay dos palabras o dos vocales contiguas, en la I y en la A. La I es cerrada y la A es abierta. Estamos hablando de un diptongo creciente. Y por último, dice la palabra querubín. Aquí también estamos observando dos vocales seguidas, la U y la E, pero pronuncia la palabra querubín. ¿Estoy pronunciando la U? ¿Esta U lo pronuncio? No. Por lo tanto, aquí no hay dos vocales seguidas, solamente hay una. Entonces, esta palabra no tiene diptongo, porque recuerda, el diptongo se produce cuando hay dos vocales seguidas. Y en querubín no pronuncio la U. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta? Mi respuesta es la letra E, porque te está preguntando qué palabra no posee diptongo. La siguiente que menciona, palabra que no presenta ningún tipo de hiato. Ahora vamos a ver que todas las palabras sean hiato, menos una, ¿ya? A ver, veamos la palabra, pero antes de eso vamos a recordar. ¿Cuándo se produce hiato? Hay dos tipos de hiato simple y hiato acentual. El hiato simple se produce cuando hay dos vocales abiertas. Estas dos vocales abiertas van a formar sílabas diferentes. Ya también se produce cuando hay dos vocales cerradas, pero estas dos vocales cerradas tienen que ser iguales. Puede ser la I acompañada de otra I o la U acompañada de otra U. También se produce cuando hay una vocal cerrada y esta vocal cerrada es tónica, por lo tanto va a llevar tilde más una vocal abierta. O si no, al revés, una abierta y una vocal cerrada. Esta cerrada debe llevar tilde. A ver, veamos. Dice jalea. ¿Dónde están las dos vocales contiguas? En la E y la A. La E es abierta, la A es abierta. Abierta más abierta forma hiato. Aquí nos dice que forma hiato. Bao. Vamos, dos vocales seguidas. La A y la O. La H no se cuenta. A-O. Dos vocales abiertas forman hiato. Bahía. Aquí vamos a ver un caso especial, miren, observen bien. Aquí estamos observando tres vocales, miren, en la A y A. ¿Es triptongo? A ver, piensen chicos, ¿es triptongo o no? Claro que no. ¿Por qué? Porque al medio, para que sea triptongo una palabra, al medio tiene que ir la vocal abierta y en este caso está yendo la vocal cerrada. Por lo tanto, no hay triptongo. Cuando observamos tres vocales seguidas, analizamos de esta manera. Primero las dos vocales, las dos primeras vocales, la A y la I. La A es abierta y la I es cerrada, pero esta cerrada ¿qué tiene? Tilde. Date cuenta aquí, abierta y cerrada con tilde. Estamos hablando de hiato, entonces aquí hay hiato. Ahora la otra voy a analizar de esta manera, la I y la A. La I es cerrada con tilde más una abierta. Aquí dice cerrada más abierta con tilde. Ya, mejor dicho, cerrada con tilde más abierta. Entonces también estamos hablando de otro hiato. Aquí hay dos hiatos en la palabra bahía, en la A y en la I, y también en la I y en la A. Fluido, vamos a la palabra fluido. Observamos dos vocales contiguas, la U y la I. La U es cerrada y la I es cerrada. A ver, observa, cerrada y cerrada. ¿Dónde están? Muy bien, están aquí en la segunda regla. ¿Ves? Cerrada y cerrada. Están aquí. Observa, aquí está cerrada y cerrada. Pero date cuenta, estas dos cerradas, ¿cómo deben ser? Aquí te dice bien claro, deben ser iguales. ¿Estas dos cerradas son iguales? ¿Es U o I? Claro que no. Por lo tanto, esto ya no llega a ser hiato. Es diptongo homogéneo. Campeón, vamos a la palabra campeón, observamos dos vocales seguidas, estas dos vocales seguidas son abiertas, abierta más abierta, pero la A lleva tilde, no me interesa si la vocal abierta lleva tilde.
Entonces me doy cuenta que aquí también hay hiato. ¿Cuál sería mi respuesta? La letra D.